El Canal del Congreso presenta. Nos hemos mimetizado en los comportamientos. Mi historia es la historia del no. Hola, en una emisión más de Los Retratos y en esta ocasión con una senadora súper joven, Indira Kempis. ¿Cómo estás, senadora? Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecida por el espacio desde el canal del Congreso y qué rico tenerte aquí para conversar. Al contrario, bueno, pues aquí ya nos vamos a meter en tu vida desde la infancia. ¿Dónde naciste? Bueno, mira, yo soy originaria, de hecho, de Morelos y crecí en Monterrey. Entonces, soy una mezcla ecléctica entre el norte y el sur del país. Bueno, a ver, cuéntanos de cuando estabas chiquita. ¿Con quién estabas? ¿Con tu papi, tu mami? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Sabes? Soy hija única. Ah, ok. Y tengo dos papás, y bueno, mi mamá, mi papá, que son maestros, que son científicos. Mi mamá es bióloga, mi papá es físico, matemático. Y crecí en un hogar muy pues enfocado en la educación, en el conocimiento, en la ciencia, en el descubrimiento de cosas nuevas, en las curiosidades. Entonces tuve una niñez atípica. Y yo digo atípica no por decir fuera del promedio, sino papá y mamá siempre estuvieron muy al pendiente de que supiera leer a temprana edad. Entonces empecé a leer desde los 2 años. A los 2 años también ya tenía como una elocuencia para poder comunicarme en 2 idiomas. Y sembraron mucho en mí la capacidad de asombro y de ser muy curiosa. Entonces, mi niñez yo la recuerdo siempre observando el cielo, observando a mis abuelas, observando mi realidad. O sea, ¿tus papás siempre estaban trabajando entonces? Sí. Ellos sí, porque además venimos en de la una investigación. Familia, sí, y además venimos de una familia muy pobre. De hecho, mi mamá fue de las primeras que estudió en su casa y mi papá también. Mi abuelo fue albañil toda su vida, del lado de mi papá, por ejemplo. Mi abuela se quedó viuda del lado de mi mamá, muy joven, entonces le tocó sostener a su familia pues prácticamente sola. Igual que mi otra abuela, porque después se separó de mi abuelo por violencia intrafamiliar. Entonces crecí en un hogar viendo a mujeres trabajar, salir adelante, sostener a sus familias. Y en el caso particular de mis papás, pues 2 rebeldes con mucha causa, porque reconocieron en sí mismos esta capacidad de poder hacer ciencia. Y a pesar de que en este país, ahora ya más o menos hay incluso un estereotipo del científico que tiene oportunidades laborales y oportunidades de desarrollo, pero en aquel momento hacer ciencia pues era prácticamente morirte de hambre, igual que ser artista, ¿no? Claro. Entonces vivimos en un país con tantas desigualdades que yo vi a mis papás más bien trabajar, estudiar, irse ganando las oportunidades, y eso a mí me permitió también, de hecho, salir de casa y migrar precisamente para estudiar, que es lo que te acabo de decir. A ver, muy interesante, pero a ver, tú, Indira, en tu casa, ¿quién se hacía cargo de ti? ¿Quién te hacía de comer? ¿Qué recuerdas de eso? ¿Quién te llevaba a la escuela o cómo? Sabes que yo creo que mi mamá fue de las primeras que pensó que sí se podía hacer todo a la vez. Entonces, cuando no eran las vecinas, eran mis abuelas o mis tías, o las maestras incluso, que daban un poquito extra de su tiempo. Crecí viendo a una mamá que lo podía hacer todo, podía estudiar, trabajar, criar a una hija, sostener una casa. ¿Te hacía de comer a veces o no? Pues sí, pero mi mamá no es muy buena para la cocina, la verdad. Sí fue de esas mujeres que dijo, la cocina no es para mí, se asumió como tal, y la verdad es que no es muy buena para cocinar, yo tampoco. Entonces, pero llevabas, digamos, entre todo como una vida ahí solitaria en tu niñez, Sí, yo siempre fui una niña muy sola, pero por lo mismo, porque tenía muchas curiosidades que no podía compartir con las niñas y los niños de mi edad. Mi mamá siempre ha dicho que crecí demasiado rápido, entonces era como tener una pequeña adulta en la casa. ¿A qué jugabas?
Pues, sabes que yo lo que sí recuerdo es que organizaba las travesuras. Eso sí lo recuerdo. O sea, a mí me gustaba, yo viví en una vecindad, crecí en una vecindad, y el concepto de vecindad, ustedes saben, pues son pequeños espacios donde hay muchas familias viviendo y compartes el patio en común. Entonces, sí me acuerdo que aunque era tímida y introvertida, mis amiguitos más o menos de la edad, quienes vivían ahí, no lo eran tanto, ¿no? Entonces a mí me encantaba eso de que se acabaran el agua. Digo, perdón, pero ahora ya sería algo muy grave. Pero me encantaba decir, mira, allá hay agua, entonces nos podemos empezar a mojar. Me gustaba mucho cuando empezaba lo del teléfono, organizar las llamadas de teléfono. No. La verdad es que mi abuela decía que todo el mundo pensaba que yo no rompía ni una taza, pero cuando descubrían quién organizaba la travesura y daban conmigo, pues es que en realidad la que rompía la vajilla completa era yo. Entonces yo creo que sabía que yo no lo podía hacer porque no tenía como esa de ser muy extrovertida y ser el alma de la fiesta, pero sí sabía que tenía una gran capacidad del arte de tejer. Y ahora que lo pienso, ahora que me dedico a hacer política, digo, wow, creo que lo hacía desde que era niña y no me había dado cuenta. ¿Y tu secundaria la pasaste también ahí en Morelos o no? No, fíjate que yo me fui desde muy chiquita, precisamente en esa búsqueda, y la estudié la secundaria abierta, porque pues no teníamos dinero, fue un momento de mucha crisis en mi familia, entonces no había dinero para poder estudiar, pero como siempre yo digo, siempre hay alternativas. Y no es que hable del voluntarismo, porque soy de las que piensa que el pobre no es pobre porque quiere, porque tenemos una circunstancia y una estructura, pero de cierta manera el hecho de vivir con una mamá y un papá que hacían algo muy difícil en aquel momento con su propio dinero, que vivían en una vecindad pese a poder tener un estatus quizá mejor si hubieran vivido en otro país. Entonces para mí era yo no me puedo quedar sin estudiar, y yo no sé ni cómo le hicimos, pero estuve en la secundaria abierta, obviamente auxiliada de los amigos y amigas de mis papás. Entonces tenía mi maestra de matemáticas y tenía mi maestro de química y tenía obviamente mi mamá que me ayudaba con biología. Mi papá nunca quiso enseñarme muy bien matemáticas porque se desesperaba mucho. Entonces, pero sí fue un momento de crisis y la verdad es que a mí me ayudó porque comencé a trabajar también. Ahora que se cuestiona tanto de si los niños y las niñas deben de hacer tareas de trabajo, que obviamente no, si es en una circunstancia de esclavitud o de condicionamiento, pues claro que no. Pero yo sí soy de las que piensa que si mis abuelas y mi madre no me hubieran enseñado la cultura del trabajo y del esfuerzo, que en eso me identifico muchísimo con la gente de Nuevo León, pues no estaría contando esta historia. Entonces yo dije, yo no me voy a quedar sin estudiar, voy a trabajar, y así saqué adelante la secundaria, así saqué adelante el bachillerato, porque estudié en una escuela con vocación técnica, que le llaman Cebetis, y después ya me fui al TEC de Monterrey. Bueno, ahorita voy a interrumpir, a ver, porque primero quiero que me cuentes, ¿qué recuerdo tienes de algún cumpleaños? No celebrábamos los cumpleaños. ¿Por qué? Porque mis papás siempre fueron cero fiestas. Mi mamá decía, a ver, si vamos a celebrar la vida, en cualquier momento te puedo comprar un pastel y en cualquier momento podemos ir a un lugar bonito y en cualquier momento. Entonces a mí me enseñaron, no a festejar, porque pues hay que festejar, pero no necesitas la ocasión del día que naces para saber que estás disfrutando algo con tanta emoción como un cumpleaños. Entonces, o sea, no apagaste la velita, no piñata, no dulces. No, porque además mis papás, la verdad hasta la fecha llevan una vida muy simple. Cuando te digo muy simple es que no están preocupados o preocupadas por las fiestas, por las fotos, por cómo te vistes. Más bien tienen un pensamiento tan agudo y crítico de la vida
que todo el tiempo con ellos son preguntas sobre la vida, son cuestionamientos muy profundos. Entonces, sí veía a mi abuela y a mis primos y a mis primas hacer una piñatas, Navidad, por ¿no? ejemplo. Ajá. Mi abuela le encanta la Navidad y decoraba su casa, es muy buena para las manualidades, pero la verdad yo no, pues tampoco tuve ese feeling, que además es súper mexicano, el día del cumpleaños y el regalo y el detalle. Las costumbres. Ajá. Hasta la fecha, cuando a mí me regalan cosas en mi cumpleaños, como que no me siento tan cómoda, y yo también con la gente de estarle regalando cosas en los cumpleaños, tampoco me siento tan cómoda. ¿Y qué en especial recuerdas de la personalidad de tu papá? No, pues es que mi papá es un genio. Mi papá sí es un estereotipo de genio. Es una persona introvertida, es muy sensible, es de esas personas que llora por todo. Y cuando digo que llora por todo es por lo que le sorprende. Y es muy enfocado en los detalles. Como maestro, al menos sus estudiantes siempre me han comentado eso. Es un maestro que se da cuenta si un alumno viene triste, si viene contento, si tiene un problema en su casa. Y esa calidez humana que tiene papá le ha permitido, pues, desenvolverse. Pero en realidad es una persona extremadamente inteligente. Y lo que me gusta de él es que, a pesar de que es extremadamente inteligente, no es arrogante, ¿no? O sea, nunca vas a escuchar de él que se burle o que te humille por no saber algo. Al contrario, mi papá siempre decía que la capacidad de decir no sé es una de las capacidades más grandes que tiene el ser humano. Es un talento, aprender a aceptar que algo no lo sabes o no lo conoces. Entonces, él lo que me ha enseñado es, con mucha humildad, estar frente al conocimiento. Y sí lo recuerdo, pues, en su mundo, en su planeta, en sus cosas. ¿Que te hubiera gustado que fuera diferente? No, yo cuando veía a los papás de mis amigos y de mis amigas, y sí los veía diferentes, ¿no? Sí veía el contraste de por qué hacen cosas que mis papás no hacen. A ver, ¿y tu mamá, efectivamente, qué recuerdas de ella, por ejemplo? Mi mamá es muy brillante. Mi mamá también es una persona que piensa 3 veces más que cualquiera. Pero a diferencia de mi papá, mi mamá sí pudo, digamos, tener un talento extra de hablar, de comunicarse, de reírse. Entonces mi mamá es una persona muy alegre, que va por la vida siendo muy ecuánime con la gente, entonces tiene mucho carisma. Yo me acuerdo que ponía música y bailaba, entonces yo crecí escuchando a los Beatles, a estos artistas de Estados Unidos, no me acuerdo ni cómo se llaman, pero crecí escuchando esa música y al mismo tiempo viéndola hacer sus rotafolios. ¿Se acuerdan los rotafolios con los plumones para hacer sus clases? O sea, sí tenías tus momentos con ella de amigas. Siempre ha sido mi amiga, siempre ha sido mi amiga. Hemos estado mucho tiempo separadas, hemos estado prácticamente la mitad de la vida separadas, pero me gusta su actitud porque no es una mamá controladora, no es la típica mamá mexicana en el cliché de que quiere tomar tus decisiones. Al contrario, me ha dejado ser libre. Gran parte de quién soy es a partir de su libertad, de su concepción de cómo debe ser una persona, en el sentido no del deber ser, sino de la ética, de aprender, de encontrar tu pasión. Mi mamá siempre me dijo que lo más importante en la vida, pues, es el amor. Es el amor a lo que haces, es el amor a ti misma, y del amor nacen muchas cosas. Entonces, a mí ese contraste de la científica, que por una parte tiene que ser muy rigurosa, pero por otra es muy espiritual, y es una persona con mucho reconocimiento de sus emociones, me hizo ser una niña
crecida en un ambiente no de protección, sino de la vida es buena, te puedes reír, puedes bailar, puedes saltar, no pasa nada. Me ponía, por ejemplo, un tendedero de ropa para que yo eligiera mi ropa. O sea, mi mamá no me vestía. Desde muy chiquitita se puso un palito de escoba con unas cajas y ponía todo el Pero ella te compraba la ropita y tú... Sí. Ajá. Sí, O sea, pues tú ella la eliges compraba o la conseguía porque pues Ajá. éramos muy pobres, pero hacía que yo decidiera la ropa, ¿sabes? No, nunca fue de las mamás de, ay, mi hijita te va a poner el moñito y los... No, ella hacía No te que imponía, yo me pusiera la ropa, y así lo hizo para muchas cosas. Entonces, mientras tuve un papá en su planeta, en sus rollos, tuve una mamá muy dedicada a mí, pero dedicada para ser una, pues como dice ella, pues para ser un ser humano bueno para el mundo. Y en gran medida, de hecho, mis comportamientos son porque pues, siempre escucho la voz de mi mamá diciendo, pues pregúntate si esto es correcto, ¿no? Pregúntate si va a tener efectos negativos para otras personas, cuestiónate si emocionalmente o en tu corazón realmente quieres eso. Pero entonces tú, ¿qué querías ser? Digo, ¿a poco decías voy a ser senadora o voy a ser... Yo voy a dedicarme a la les digo la política? verdad con mucha franqueza, Sí. yo siempre dije, yo quiero ser millonaria. No sé cómo le voy a hacer. No sé Pero cómo quiero le ser voy a hacer. millonaria. Sí, pues el sueño de muchos, ¿verdad? Pues la verdad yo sí Ajá. decía, a ver. O sea, no te imaginabas qué estabas haciendo, pero decías... No, y es que además yo les decía a mis papás, a ver, ¿por qué los científicos en otras partes del mundo cuando descubren una planta que ayuda al cáncer o a la diabetes se hacen millonarios? Ajá. ¿Por qué en otros países te puedes hacer lana, puedes hacer dinero, puedes cerrar brechas de desigualdad para tu familia usando tu talento? ¿Y por qué aquí a fuerza es como una escalera, ¿no? En donde vamos con unos afanes tremendos tratando de ganarnos la vida? Entonces yo también veía a mis abuelas fueron muy listas. Mis abuelas, de no tener nada, a verlas conseguir su propio patrimonio, sostener a sus hijos y a sus hijas. Entonces yo estaba chiquita, para mí mis abuelas estaban queriendo ser millonarias, ¿sabes? En mi inconsciente. Pero no soñabas con el premio Nobel, ¿o sí? No. Ah. No, era muy curioso, porque no, yo decía, si me dedico a hacer lo que mis papás hacen, yo quiero conseguir algo de esto, quiero cerrar mis brechas de desigualdad, y creo que por ahí va, ¿sabes? Quiero cerrar mis propias brechas de desigualdad. Y entonces, pues obviamente por eso manejo temas económicos con mucha capacidad, porque siempre ha sido mi interés sin necesidad de haber estudiado economía, por ejemplo, o me gusta aprender de finanzas, o estoy ahora en el tema de las criptos y de la energía limpia, y porque le encuentro un sentido no solamente sustentable, de innovación y creatividad, sino también un sentido de cómo podemos cerrar las brechas de desigualdad. Entonces, claro, ya no fui millonaria, o quién sabe, ¿verdad? Todavía te falta, estás muy joven. Me dedico a otra cosa que no sea la política, porque eso sí, en la política no se puede ser millonario. Y no es por otra cosa más que porque, pues aquí viene uno a servir. ¿Y luego qué es esto? ¿Son dulces o qué? ¿Me regalas uno? No, ¿Qué es mira, esto es para el estrés. ¿Cómo? Lo sacas, aquí, mira, aplastas, es Como como tipo masita. plastilina, haces todo lo que quieras. Entonces, mientras estás de que no a la reforma energética, ¿qué les pasa? ¿Por qué van a decidir eso? Entonces aquí, mira, te desestresas, y ya entonces cuando ves que toda la votación no sale a tu favor, y dices, bueno, sí, está bien, amor, pues pasa nada, la que sigue. Y ya. Muy bien, pues hay que comprar uno. Sí, porque aquí se estresa la gente mucho, la verdad. Todo el mundo anda estresado. Y hay que hacer el trabajo divertido, oigan. Si pueden hacer eso en su vida, hagan el trabajo divertido para que no sea tan pesado. Me pasó algo muy curioso cuando estaba estudiando la maestría.
en la administración pública, que yo decía, bueno, pues voy a hacer una empresa, voy a estar en mis cuestiones más, pues sí, más empresariales de negocio. Pero justo cuando estoy estudiando la maestría en administración pública, asesinan a 2 de mis compañeros de la escuela, y a partir de ahí pues sí, tengo un coraje cívico que me hace salir a la calle, exigir justicia, y me hago activista sin yo reconocerlo. No sabía ni siquiera qué era eso, ¿sabes? Pero sí entendía que tenía que levantar la voz. Entonces empiezo todo un proceso muy interesante de empatía hacia lo que está sucediendo en mi país. Reconozco que eso que les pasó a mis compañeros me puede pasar a mí también, y me empiezo a meter en las zonas que están tomadas por el narcotráfico. Y así es como le doy otro enfoque a la empresa que yo estaba creando para comenzar a hacer ahora sí que proyectos mucho más sociales, en tratar de prevenir la violencia a partir del diseño y la planeación urbana, para comenzar a trabajar en hacer la paz en Nuevo León, que para las personas que saben, Nuevo León tuvo una crisis de inseguridad muy fuerte hace prácticamente una década, que nos hizo que la gente estuviera encerrada en sus casas, había secuestros, desapariciones forzadas. Y yo, como lo digo en donde me paro, soy sobreviviente como generación de esa época, pero no solamente sobreviviente, utilicé todo lo que conocía, todo lo que aprendí en la vida, que no solamente es lo que te da la escuela, sino una formación desde casa y desde la comunidad, para poder entrar a esos espacios y hacer mis proyectos. Y esa curiosamente lo hice también, que eso me permitió después trabajar en otros países y poder llevar lo que sabía a otras culturas que tienen los mismos problemas que este ¿En qué país. otros países estuviste? Pues he estado en Colombia, en Suecia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Guatemala, haciendo este tipo de ¿Eres politóloga? intervenciones urbanas. No, ¿Qué estudiaste? Estudié urbanismo social y urbanismo comunicación social. también. Okay. Y tengo 2 maestrías, una en administración pública y otra en desarrollo sustentable. Muy bien. ¿Y te hace falta conocer algo de ti misma? Pues ¿Te yo creo llevas que bien contigo? Muy bien, muy bien, muy bien. Al principio sí regateaba un poco, porque yo luego le digo a mi mamá, ¿por qué me criaste como me criaste? El mundo es muy diferente a como yo lo tengo en mi cabeza. Pero también entiendo que eso a mí me permite hacer contrastes todo el tiempo y me permite generar una resiliencia personal frente al país en donde vivo. Entonces me planto en esa realidad y voy buscando alternativas, así como les conté ahorita de, bueno, ¿qué voy a hacer si me dicen que no puedo estudiar? Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Si me dicen que no puedo pagar una escuela tan cara, ¿qué se hace en esos casos? Y en algún momento también me dijeron que no se podía hacer política, que no se podía representar en un cargo de elección popular, porque pues yo no traigo una familia política, ni todo el dinero del mundo para hacer una campaña, ni vengo a cuidar intereses que no sean los de la gente que represento. Entonces he tenido una historia de vida en donde ante todo no se puede, pues yo veo cómo le hago, y como yo, pues si me cierran la puerta, me entro por las ventanas y me sigo, y aquí estoy. Una fortaleza y una debilidad. Una fortaleza: soy muy fuerte, soy muy resistente. Pues vengo mi historia es la historia del no nada, no se puede. Y de hecho desde mis abuelas, su historia es la historia del no. Y para mí siempre es el cómo sí. Y es más, no solamente como sí, como chingados no. ¿Sabes? O sea, sí, en un reto, pues. O sea, si me está diciendo que no, pues con permiso, pero sí es posible. Y mi debilidad, pues quizá que soy muy romántica e idealista. Y sí me considero así. Para la gente es algo negativo, porque le dicen, ay, eres muy idealista y estás soñando demasiado. Y aquí no es París, y aquí no es Europa, y aquí no es Suiza. Pero también al mismo tiempo esa debilidad siento que es la que me sostiene. Y en un momento que no estás trabajando, tienes un día libre, sábado, domingo, lo que sea, no sé, ¿qué haces? ¿Cómo te diviertes? ¿Qué te hace reír? ¿Sabes una cosa? Que yo no veo el tiempo como espacios de tiempo para eso.
para mí mi trabajo tiene que ser divertido. Hago que mi trabajo sea una explosión de pasión y de alegría y de amor. Ustedes llegaron acá y pues yo tenía prendido el celular con música. Me gusta. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Qué tipo de música? Toda. Toda. Y dependiendo de mi humor. De repente me encanta el reggaetón, digo, perdón para los que piensan que no es música. Y de ¿Te echas tu repente cantada? no. ¿Vas a algún bar cuando se podía de pronto? Cuando se podía, sí. Ajá. Y no me gustan los antros, pero si son los antros de la comunidad LGBT me divierto mucho, la verdad. Eso sí me gustan. Cuando no, pues en un bar me encanta, eso sí, un buen mezcal, una buena cerveza artesanal. ¿Tienes novio? ¿Eres casada? Estoy casada, Ajá. le digo el señor G. ¿Por qué? Pues porque me gusta su secrecía, me gusta que es un hombre que no quiere aparecer porque lo sabe muy bien, la que hace política soy yo. Y él tiene su mundo y su todo aparte, pero sí le digo el señor G y Y te apoya en todo, en desde allá. en todo. Nos apoyamos mutuamente y ese es el acuerdo, uno de los acuerdos más bonitos de la vida. Qué padre, qué bien, qué bien. ¿Y eres mamá? No soy mamá. ¿Quieres serlo? Pero soy responsable de 3 perros, de mi madre, de como 5 personas que tengo a mi cargo como equipo de trabajo y siento que ese sentimiento maternal ahí está. ¿Pero quieres serlo algún día? Pues sí. ¿Está en tus planes o no? Sí me da tiempo. Sí me da Ajá. tiempo, ¿por qué no? Pero ahorita no estoy pensando en eso. Muy bien. Oye, ¿no te quieres ir a la luna? Por supuesto. Vámonos. Sí. Vámonos juntas. No tienes que ser millonaria para podernos ir. No, pues ya valió. Ya valió. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, descubrimos esto en el cajón. Oye, cuando llegué aquí mi esposo me mandó flores y esta tarjetita dice así, ese es su pensamiento. A veces la vida es una mierda, pero siempre habrá flores. Y creo que ese es el sentido de encontrar las flores en medio de todo eso que no nos gusta mucho. Ay, qué lindo marido. Senadora, ¿qué es la mujer para ti? Es un reconocimiento de mí misma. Durante muchos años, por la misma cultura machista, creo que no solamente ha de ser mi caso, sino el de muchas mujeres que nos han interesado estas áreas en donde normalmente son para hombres, nos hemos mimetizado en los comportamientos masculinos para caber. Y en los últimos años, en una reflexión, encuentro que este reconocimiento de que somos mujeres, que cada vez lo vemos en más mujeres dedicadas al arte, a la ciencia, a la cultura, a la política, nos está abriendo la oportunidad de descubrir, pues eso, que somos mujeres y así somos. Y te gusta el arte, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, en esta oficina hay varias piezas artísticas de diferentes partes del país, de diferentes expresiones culturales y artísticas, y soy una de las personas que también está convencida que solo el arte nos salvará. ¿Dónde te ves en 5 años? En política. Estoy decidida a hacer que el país cambie a partir de algo que está tan denostado como la política. Bueno, y precisamente, ¿cómo llegaste a la política? En una reflexión muy personal, de saber que a partir de mi activismo y de comprender toda esta realidad y desigualdades, lo que más quiero profundamente es que la política sea eso, sea un vehículo de cambio y de transformación. Entonces he encontrado que aquí, en cada espacio, hay una oportunidad de tomar decisiones para cambiar la vida de las personas. Senadora, pues ya estamos llegando al final de este programa. Nos encantó de verdad conocer de ti, qué elocuencia, la verdad que esa capacidad que tienes a partir de todo lo que te enseñaron tus papis, la verdad es que la vemos, se nota, ¿no? Entonces, si quieres dejarnos un mensaje al público en general, por favor. Pues muchísimas gracias por conocer más a sus senadores y senadoras. Yo siempre pienso que el día en que entendamos que todas las personas, pues somos seres humanos, nos dedicamos a diferentes cosas, pero que tenemos experiencias de vida que abonan y contribuyen a cambiar lo que tenemos como país,
pues vamos también a hacer una política mucho más humana. Que aquí no hay robots, aquí no hay personas que tengan personajes, aquí hay personas que se dedican a ser senadores y senadoras. Muy bien, pues esperamos verte en otra entrevista y ahí que nos platiques más de finanzas, ¿no? Sí, claro. Cuando quieran, me encanta. Bueno, todo pues lo que es tecnología, Exacto, energía. tecnología y todo. Ahí nos vamos. Muchas gracias. A ti. El canal del Congreso presentó